Hola, buen día, profesor Jorge. Soy el alumno Adrián Isaí Domínguez Reyes, el cual hablará de la selección natural. Este tema usted nos dio a elegir por el hecho de que nos comentó que eligiéramos un tema de nuestro gusto y a mí me agradó lo que es la evolución y la selección natural. Bien, prosigo a hablar. Hablemos de qué es primero la selección natural. La selección natural es considerada la evolución de especies las cuales evolucionan mediante a sus entornos para su supervivencia. Ese es el concepto teórico que se cree, pero este sencillo verso nos puede dar a entender que lo que nos quiere decir esta teoría es el proceso de selección que hace la madre naturaleza conforme a las especies que lo habitan, los cuales siempre se han considerado que los más fuertes serán los que sobrevivirán, pero no en todos los casos es la fuerza, sino quien está más adaptado para sobrevivir y superar las adversidades de los cazadores o su entorno en el cual se están desarrollando estos individuos o animales. Como ven, este tipo de ejemplo es de una teoría que no voy a tocar, pero les daré una pasada rápida, la cual es el lamarquismo. El lamarquismo es propuesto por el nutrista Lamarck, el cual él pensaba que las jirafas podían evolucionar a voluntad propia, no por la genética, no por eh, acto de Dios, no. O sea, él creía que todos los individuos podíamos desarrollar esas habilidades cuando quisiéramos. O sea, si yo quería sacarme un brazo, yo no tenía ningún problema o inconveniente en sacarlo. Esa es según la teoría que él proponía de este tipo de jirafas, la cual fue descartada por obvias razones que no tenía fundamentos ni evidencias las cuales hacía solamente las jirafas por el hecho de que se estiraban sus cuellos para alcanzar las ramas de los árboles. Bueno, aquí les puse. Bien, ahora diremos qué proceso hace para que esta selección sea bien, se desarrolle o para que se puedan seleccionar. Eh, Bien, esto va dependiendo de las características físicas y genéticas, las cuales son transferidas mediante la herencia o transferencia de información genética. En la descendencia de una especie, estas en ocasiones pueden evolucionar o en cuyo caso pueden afectar al mismo descendente o las generaciones a futuro por su supervivencia del ser vivo. ¿A qué me quiero dar a entender esto? Que a veces el hecho de evolucionar, bueno, entre comillas, evolucionar o desarrollar esas habilidades nos puede afectar a mí o a generaciones futuras. No muchas veces ese tipo de herencias son buenas. De hecho, los humanos usualmente heredamos muchas enfermedades que son pésimas, o sea, pésimas para la salud. Y dices, oh no, pues es que de mi padre heredé el corazón débil, o heredé el azúcar alta, o la presión. Entonces, muchas veces ese tipo de herencias no son que digamos tan buenas o favorables para mí o para las generaciones futuras. Digamos, la ceguera, el problema auditivo de perder el escuchar cosas es hereditario. Entonces, muchas veces esto de la selección es bueno y malo en los humanos. Al contrario, en los animales yo he visto que han tenido cosas muy favorables, ya que ellos sí se desarrollan en un entorno que sí tienen que estar en constante supervivencia para que no les pase ningún depredador o que estén a disposición de desastres naturales, que ellos mismos puedan superar esas adversidades. Aquí les doy un ejemplo de cómo pueden ver que esas herencias son transferidas por los padres y cómo se van heredando. Aquí tienen otro ejemplo, pero dirían ustedes, ¿qué es el genotipo? ¿Qué es el fenotipo? Bien, una pasada rápida igual. El genotipo es la información que se va a transmitir a generaciones futuras por medio del gen. Aclaro, ¿cómo se llama? Herencias no son visibles. Estas pueden ser, no sé, tu mismo forma de actuar es también hereditario. Aunque no lo crean, yo me he puesto a estudiar y muchos científicos catalogan y aseguran que el comportamiento humano puede ser hereditario. Digamos, si tu padre es muy enojón,
tú también puedes heredar ese carácter. Muchas veces dicen eso, ese verso tan conocido que es hijo de tigre pintito, ¿no? Entonces, muchas veces el genotipo, aunque no se vea, sí se puede heredar. El fenotipo ya son características más físicas. Ojo de pelo, perdón, ojo de pelo, perdón, ojos de color, el pelo de color, el tez blanco, tez moreno, tez negro, muchas características físicas que esas sí se pueden ser visibles. Pero bueno, en todo este embrollo de la evolución, ¿quién en verdad fue el que propuso estas teorías? De hecho, ya vimos una de esas teorías, que fue la de Lamarck, que no fue muy buena, que digámoslo así. Sabemos que la selección natural se propuso por el naturista Charles Darwin, quien fue que notó esta evolución. Esta evolución fue en las islas de los Galápagos. Dice, según este señor, se fue en un barco por 5 años a lo largo del mundo, el cual empezó a, ¿cómo se le puede decir? Desembarcar en varias islas, en varios puntos del mundo. Entonces, él en estas islas Galápagos, él miró con detalle esos pinzones. Los pinzones decía, oye, ese pinzón tiene diferente pico que el otro. Y así fue viendo. Entonces él mismo se preguntó y dijo, ¿por qué pasa esto? Entonces él al observar y estudiar, él empezó a teorizar que este tipo de cambios de los picos se daba mediante la herencia de los padres, mediante esa selección que se hace para su alimentación, y que los más aptos van a ser los que van a sobrevivir, los menos aptos, pues tristemente o afortunadamente van a morir. ¿Por qué afortunadamente? Porque así no se van a seguir haciendo esa descendencia tan débil, sino se van a hacer más fuertes. Aquí les puedo mostrar el señor Charles Robert Darwin, el cual aquí tiene unas representaciones con animales, pero él, gracias a un señor llamado Alfred Russel Wallace, el cual fue uno de sus compañeros también naturista, le ayudó a acomodar esa hipótesis que tenía de esos cambios en los animales. Y gracias a eso, él le empezó a ayudar y fundamentar qué es lo que estaba proponiendo, lo cual dio a pie a que él, unos años después de que en verdad ya fundamentaran esa teoría, se diera el libro del origen de las especies, muy conocido por Charles Darwin. Aquí está el señor Alfred. Bien, ustedes a lo mejor en este momento dirán, wow, o sea, sí, muy interesante y todo, pero no sigo entendiendo a qué te refieres con la selección natural. Les daré un ejemplo, gráfico, en lo cual les pueden entender. Bien, sabemos que la especie que se desarrolla más son los conejos, al tener esos vínculos o ¿cómo le puedo decir? Esos encuentros sexuales de la reproducción, ellos mismos se van a evolucionar bastante. Entonces, miren, les daré un ejemplo. Tenemos este conejito café con blanco y este conejito café con blanco. Estos usualmente a veces son afectados por medio del entorno, de animales, los cuales empiezan a comérselos, etcétera. Entonces, ellos o varios van a morir, pero una cierta cantidad de conejos va a sobrevivir gracias a estas adversidades. A pesar de los depredadores, a pesar del tiempo, a pesar de todo, van a sobrevivir ya que tienen capacidades las cuales ya fueron heredadas anteriormente. Estas características se las van a heredar a sus hijos cuando ellos dos tengan ese encuentro sexual o se puedan reproducir. Tendrán varios hijos. Como sabemos, los conejos usualmente se caracterizan por tener bastantes hijos. Todos van a salir como sus padres, color café con blanco, bonitos, todo, ¿no? Pero siempre, ahora sí, dirían, en la familia siempre hay un inadaptado. Eh, Va a haber alguien que, a pesar de que sus padres tengan unas características específicas, él desarrollará una característica diferente.
que ninguna de estas de sus hermanos va a tener ni de sus padres. Por eso este conejito que puede pararse a dos patas. Pero esto le ayudará a que siga sobreviviendo. Probablemente estos, ya que sí pudieron sobrevivir a estas adversidades, pero si vienen otro tipo de adversidades, como es la alimentación, como es otros depredadores de los cuales nos han enfrentado, no sabrán enfrentarse. Digamos que todo este entorno se está llevando en un entorno de nieve, de una montaña. Todos sabemos que obviamente hay depredadores, un tiempo frío, entonces ellos como son más visibles en la nieve van a ser pues, más atrayentes a los depredadores, pero este que es de color blanco, a pesar de que inconscientemente lo haga o conscientemente lo haga, se podría camuflajear con la nieve y pasar desapercibido por los depredadores. Entonces él sobrevivirá y se juntará probablemente con otro de este tipo de conejos o con uno que sea parecido a él, lo cual dará pie a la creación de otros conejos con estas habilidades, ¿para qué? Para que a pesar de que si él no pudo enfrentar una adversidad, sus hijos puedan desarrollar esas capacidades que sus padres no pudieron desarrollarse. Pero no descartamos la idea de que pueda salir de esta generación de los abuelos otro de este mismo color, pero esos mismos tendrán la capacidad y todas las habilidades que tiene este conejo. Entonces, este proceso se va a ir llevando a cabo una tras otra, hasta el punto de crear un super conejo. Bueno, este es un ejemplo algo burdo, pero entonces, a final de cuentas, la selección natural se va a hacer constantemente en los animales, tanto primitivos como ya desarrollados como somos nosotros. Nosotros estamos en constantemente evolucionados. ¿Por qué lo dicen? Bueno, muchas veces dicen de la generación de oro, la que fueron del 1800 al 2000. Ese tipo de generación se creía que son muy fuertes, muy autodependientes, todo, ¿no? Ahorita dicen la generación de cristal, ok, fuimos según evolucionando, vamos según evolucionando, pero en sí estamos evolucionando a hacernos la vida más fácil. Entonces, como digo, no todas las evoluciones van a ser a bien. Muy probablemente puedan perjudicar al mismo ser vivo y puede afectar a su supervivencia. Pero bueno, entonces este es de mi tema, el que me interesó. Le agradezco la atención, profesor. Sé que en unos días va a cumplir años. Entonces le agradezco, profesor. Tenga un buen feliz cumpleaños. Pásela súper chido y ojalá le haya agradado mi video. Hola, mi nombre es Abdon Arbizu y hoy les voy a hablar sobre el tema de estructura primaria de las proteínas. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos de una cadena polipéptica. Esta secuencia se escribe desde el grupo aminoterminal hasta el carboxiterminal, de acuerdo con el orden que se sintetizan las proteínas por el ribosoma. Los aminoácidos están unidos de manera covalente por medio de enlaces peptídicos, debido a que formación del enlace peptídico ocurre por una reacción de coordinación. Se desprende de una molécula de agua producto del OH, del carboxilo de un H o del grupo amino, y se habla propiamente de la secuencia de los residuos. La forma de plegamiento y por lo tanto función de la cadena polipéptica está determinada por secuencia de los residuos. La secuencia de los aminoácidos determinan los otros niveles estructurales y propiamente de cada polipéptido. Debido a que las cadenas laterales de cada aminoácido presentan propiamente físico-químicas o particulares, por ello, los aminoácidos interactúan por fuerzas de atracción intermoleculares de diversas con el agua, los compuestos hidrofóbicos y las cadenas laterales de aminoácidos cercanos. La estructura primaria constituye la forma más básica para descubrir a las proteínas. Los otros niveles de estructura de las proteínas son estructura secundaria y estructura terciaria. La asociación de varias cadenas polipépticas que resulta una proteína función origina un nivel superior de organización, la llamada estructura cuaternaria. ¿Por qué conocer la estructura primaria de las proteínas? Esto a que es conocer la estructura primaria de una proteína es importante para entender su función,
ya que ésta depende de la secuencia de aminoácidos de una forma que adopte, así como el estudio de enfermedades genéticas. Es posible que el origen de una enfermedad genética radique en una secuencia normal. Esta anomalía es reversa, podría resultar que la función de la proteína no se ejecute de manera adecuada, o incluso que no se ejecute en el absoluto. A su vez, el estudio comparativo de la estructura primaria de las proteínas en Gusto, soy Gerardo Mejía Fernández de Córdoba. En esta ocasión les vengo a hablar sobre los hongos o el reino fungi. Anteriormente se creía que los hongos, como los conocemos, eran de la familia de las plantas o que simplemente eran plantas. Pero gracias a los avances en la biología, nos han permitido saber que estos pertenecen a una familia muy diferente, distinguiéndoles un reino propio, como ya les dije, el reino fungi. Por lo que estos organismos requieren asimilar sus propios nutrientes, que por lo general es obtenida descomponiendo materia orgánica. Por ejemplo, cuando un árbol se cae, los hongos buscan infectarlo rápidamente para poder consumirlo. Los hongos se reproducen a través de esporas. Cuando un hongo ya es maduro, suelta esporas que son transportadas por el aire. Con el tiempo, cuando caen al suelo, crean un micelio. Este sería como la raíz de los mismos hongos, que posteriormente el micelio hará que crezca un hongo y se pueda repetir todo el proceso de que caigan esporas al suelo y demás. La idea tradicional que teníamos sobre los hongos de sombrero y cuerpo alargado apenas son una de las 144,000 especies de hongos que conocemos actualmente. Unas muy lindas que podemos apreciar a simple vista, aunque hay otras que no podemos ver tan fácilmente y necesitamos un microscopio para poder distinguirlas. Casi todas tienen un proceso importante como rol ecológico, ayudando con la descomposición de alimentos, plantas y algunos animales obviamente ya muertos. De esta forma permiten regresar los nutrientes al suelo. Aunque también existen algunas especies que causan enfermedades, tal vez uno de los más comunes puede ser el llamado pie de atleta, pues el pie de atleta es un hongo. Incluso hay algunos hongos que son venenosos y nocivos para la salud o hasta alucinógenos. Pero en la mayoría de los casos los hongos son vitales para la vida en la Tierra. Hola, mi tema es el sistema nervioso. Mi nombre es Abel Yosafat William Palmerín, de tercero B, CISO. Voy a empezar a hablar sobre este tema, del sistema nervioso, sus funciones y las neuronas y este tema. Como ya sabemos, el ser humano realiza numerosas funciones muy diversas. La mayoría de ellas están implicadas con el sistema nervioso, bueno, relacionadas con el sistema nervioso. Algunas de estas funciones requieren respuestas voluntarias, como por ejemplo practicar un deporte, caminar, hablar o reír o comer, etcétera. Mientras que otras funciones del sistema nervioso son involuntarias, como respirar, hacer la digestión, los latidos del corazón, etcétera. Pero algunas de estas funciones, las funciones voluntarias las hacemos, por ejemplo, cuando queremos atrapar una pelota, lo primero que se nos activa es nuestro receptor de la vista, que, o sea, la vista capta la pelota, envía la información a nuestro sistema nervioso central y después el sistema nervioso central se encarga de enviar impulsos nerviosos a través de la médula espinal hasta los músculos para que ejecuten la acción de tomar la pelota. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y por la médula espinal. Las neuronas forman una extensa red en el cuerpo por donde circula el impulso nervioso que nuestra vista nos manda a nuestro encéfalo en forma de un mensaje químico y eléctrico. El impulso nervioso llega a la neurona a través de las dendritas que pasan al soma y posteriormente pasan al axón, como si fuera el metro, básicamente pasando por las estaciones, algo así.
el axón, este se comunica con las dendritas de la neurona contigua. O sea, es un ciclo básicamente. Y las neuronas no están en contacto entre sí. A veces, bueno, no a veces, hay un espacio entre estas de separación denominado sinapsis o espacio sináptico. Cuando cuando el impulso nervioso llega al extremo del axón y así, ¿verdad? Hasta el axón es el último, se liberan neuronas transmisores al espacio sináptico que después pasan hasta la dendrita, bueno, y la penetran, en la dendrita, era en la dendrita, se me estaba olvidando su nombre, de la neurona contigua. Se desencadena después un impulso eléctrico en la neurona receptora que se comunica a la vez con la que le continúa, con la que le sigue. Y los neurotransmisores son las sustancias químicas que son responsables de la transmisión del impulso nervioso en la sinapsis, básicamente. El soma, voy a hablar del soma. El soma, también llamado como pericación o cuerpo celular, contiene la mayoría de componentes de la célula. El núcleo, el citoplasma, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi y etcétera. Y mitocondrias. El tamaño del soma, uno no sabría leerlo, bueno, en función del tipo, bueno, es el tamaño del soma varía entre la función del tipo de neurona. En el soma se sintetizan los neurotransmisores. Ahora voy a hablar del axón. El axón es una fibra nerviosa cuya función es conducir el impulso nervioso eléctrico desde el soma hacia otra neurona, nervio, músculo o glándula. También tenemos la dendrita, son como ramitas que proceden del soma. Generalmente son muchas, numerosas. Se encargan de recibir los impulsos nerviosos que provienen del botón sináptico de otras neuronas. Y luego tenemos la vaina de Milena. Esta permite la conducción de los impulsos eléctricos a lo largo de las neuronas con velocidad y precisión. Y los neurotransmisores son pequeñas cantidades de sustancias que actúan como mensajeros químicos. Estos neurotransmisores se liberan al espacio sináptico, estimulando los receptores de las dendritas de la neurona continua para que ésta produzca una nueva corriente eléctrica. Hay distintos tipos de neuronas. Está la internonora. Una internonora o neurona integradora es un tipo de neurona de tamaño pequeño y axón corto que se encuentra en el sistema nervioso central. También tenemos la neurona motora. La neurona motora estimula el movimiento, se encarga de transmitir información desde el sistema nervioso central. También tenemos la neurona sensorial, o también llamada sensitivas. Son las neuronas responsables de la conversión de los estímulos externos del medio en estímulos internos. También sabemos que la capacidad del encéfalo humano es única, que ni siquiera las computadoras pueden superarlo o duplicarlo. Sin embargo, esta gran capacidad tiene su precio. El encéfalo necesita nutrirse de sangre y oxígeno constantemente, de tal forma que su consumo es de un 20% del gasto cardíaco. Porque en nuestro encéfalo tenemos diferencias entre hemisferio izquierdo y derecho. Tenemos el dolor, protección de los golpes en la cabeza, el reconocimiento de imágenes, los movimientos corporales que se encuentran en el cerebelo, transmisión de la información al cuerpo que está en la médula espinal, la respiración y frecuencia cardíaca que está en el tronco del encéfalo, miedo, ansiedad, hambre y placer está en el sistema límbico, la habla y el lenguaje en el lóbulo frontal.
Nos menciona, el dolor está en la lóbula parietal, la protección de los golpes está en las meninges, el reconocimiento de imagen está en el lóbulo occipital y ya. Esto nos da respuesta a qué ocurre en nuestro organismo cuando notamos un brazo y cuando sin pensar retiramos la mano antes de quemarnos, o cómo es que nuestro corazón late sin cesar aunque nosotros no estamos dando ninguna orden. Esta respuesta está en más de casi 10.000 millones de células nerviosas que recorren todo nuestro cuerpo formando el sistema nervioso. El sistema nervioso periférico. Este sería mi tema, el sistema nervioso. Espero le haya gustado, profesor. Es lo básico, que tal vez algunos compañeros todavía no reconocen o no recuerdan. Podría ser un buen repaso. Esta información la pueden encontrar en una página que se llama ambientech.org. Es muy buena la página, puedes participar mientras aprendes y así vas recordando todo lo que aprendiste. Estos son temas, yo creo que vemos en secundaria, pero son buenos para repasar, yo creo. Ese fue mi tema. Muchas gracias.